una enfermedad bastante frecuente. Siempre hay casos. El consultorio, quien se fue, vieron algunos, quien se fue conmigo a la práctica, ya llegaron a ver algunos pacientes. En el hospital psiquiátrico hay muchos. Muchas veces cuando ves a alguien por la calle que decís es un morador de rua, un mendigo por ahí, hablando cosas sin sentido y eso, que no se baña, parece que 2 años que no se baña más, posiblemente sea un paciente con esquizofrenia. ¿Está bien? Que una enfermedad, nada de más, pero grave. Bueno, está faltando gente, 26 alumnos, falta gente, falta gente. ¿Dónde están? ¿Onde está todo mundo? Un minuto. Bueno, vamos a empezar. 29 alumnos, 29, ¿dónde están nosotros? Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar. Y eu tenho que ir embora logo. Vamos a hablar de esquizofrenia. Vamos a hablar de esquizofrenia. Opa. Quem lembra do... Como que era o nome desse ator na novela? Era o... Era o Tarso, exatamente, o Tarso. Bruno Galhaço fazia o papel do Tarso. Na novela... Esqueci o nome da novela também. Nossa. Quem lembra o nome da novela? Foi um ator brasileiro que representou um paciente com esquizofrenia. É uma enfermidade de tipo multifactorial, Caminho das Índias, né? Em donde confluyen factores genéticos, ambientales. Lieberman hasta describía noxas obstétricas,
e incluso infecciones virales que afectarían de manera muy temprana el cerebro inmaduro de la persona, interferían con los procesos de neuromodulación y originarían lesiones que se manifestarán más tarde como los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Lieberman, un cientista, describía así que en la esquizofrenia puede estar incluso infecciones virales. La genética es muy fuerte. La genética en la esquizofrenia es muy fuerte. ¿Sí? Al agarrar un paciente que tiene esquizofrenia, es bien posible encontrar un familiar que tuvo o que tal vez no tuvo tratamiento, pero que tuvo síntomas muy parecidos. Afecta a 1% de la población general. Estos datos son importantes, gente, porque en el día de mañana, cuando hagan exámenes, pueden salir estos datos, ¿sí? Faja etaria. No estoy hablando de mi parcial, claro, también voy a poner, pero yo vi bastantes exámenes, siempre hay una pregunta así, que la esquizofrenia tal cosa en tal edad, que la esquizofrenia tanto por ciento de la población, la que es bipolar, la faja etaria tanto, la depresión es más de mujeres que en hombres y así va. Entonces eso es importante porque salen algunas preguntas. Cuando decimos que afecta a 1% de la población es mucha gente con esquizofrenia. 1% de la población es mucha gente. Incluso hay literatura que habla de 1.5 hasta 2. La edad de inicio de la esquizofrenia es cerca de los 25 años. Es una enfermedad psiquiátrica donde está alterado varias funciones cerebrales y el pensamiento del paciente. Afecta a todas las clases sociales, por más que vamos a ver algunos por la calle, estos tuvieron la mala suerte de ser de una familia humilde que le tiraron por ahí, pero afecta a todas las clases sociales. Y la clase social es importante para el pronóstico del paciente. Un paciente, vamos a ver que vive por la calle, que no tiene familia o la familia le abandonó, este paciente tiene un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque no va a tomar su medicación, no va a hacer controles, no va a mejorar nada. Ya una persona que es de una clase social un poco mejor, donde los familiares le llevan al médico, toman su medicación en regla, le compran medicaciones que necesite, que tal vez algunas son caras, entonces tiene un pronóstico mejor. No hay prueba de laboratorio para decir, voy a hacer un análisis a ver si tengo esquizofrenia. O un paciente que está enfermo, hacemos un análisis y decimos, bueno, es esquizofrenia. No hay. El diagnóstico se hace a través de sus antecedentes psiquiátricos, su historia clínica, desde cuánto tiempo empezó su cambio de conducta, cuánto tiempo empezó sus alucinaciones, y una avaliación del estado mental, que es la consulta con el psiquiatra. Entonces, para hacer la esquizofrenia. No es que voy a hacer una tomografía y me sale esquizofrenia. Lo que se hace son estudios para descartar otras patologías, ¿sí? Entonces, un paciente que está delirante o alucinando, se puede pedir una tomografía, ver si no tiene un tumor. Se puede pedir un electroencefalograma para ver si no tiene una irritación cerebral. Se puede pedir un examen toxicológico para ver si esas alucinaciones no son por culpa de una sustancia tóxica que consumió.
La marihuana da síntomas muy parecidos a la esquizofrenia. La marihuana da el consumo agudo, puede dar alucinaciones como la esquizofrenia, y el consumo crónico puede dar síntomas negativos de la esquizofrenia, que vamos a ver enseguida que son los síntomas positivos y negativos. La esquizofrenia puede estar desencadenada por un factor también. El paciente tiene el gen, ya está todo preparado para tener esquizofrenia en algún momento de su vida, pero a los 18 años consume marihuana, ¡pum! Ahí debuta con un caso, con un cuadro de esquizofrenia. Es muy frecuente, bastante frecuente. Llega al hospital por un cuadro de intoxicación por marihuana, con alucinaciones, delirio y todo. Después de un tiempo, el efecto de la marihuana pasa y el paciente sigue enfermo. Entonces está entrando en una esquizofrenia. ¿Cuánto tiempo la marihuana permanece en el organismo de una persona después de fumar? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo quedaría en un análisis de orina de un paciente? ¿Quién sabe? No. No. Un mes. Aproximadamente un mes. ¿Sí? La esquizofrenia es una enfermedad antigua, ¿verdad? Y ya se describía como demencia precoz. Demencia precoz. En 1800 y la revolución. Ya se describía como demencia precoz. ¿Por qué? Porque dan síntomas parecidos con la demencia, solo que en una persona joven. Sí. Edin Blair determinó, puso término de esquizofrenia y empezó a describir los pensamientos del paciente, las emociones y el comportamiento. Y Blair describió las 4 A's en aquel entonces como síntomas fundamentales: asociación, afecto, autismo y ambivalencia. Y los síntomas secundarios: alucinaciones e ideas delirantes, que hoy vienen a ser síntomas positivos, y las 4 A's, los síntomas negativos actualmente. Jasper, otro psiquiatra que empezó a poner significado a los signos y síntomas esquizofrénicos, como las ideas delirantes y las alucinaciones, trató de estudiar y definir bien eso. Volviendo a algunas estadísticas, epidemiología, tiene prevalencia igual para hombres y mujeres. La edad pico para varones es más temprano, entre 10 y 25 años, y para varones, y entre 25 y 35 para mujeres. Cuando aparece la esquizofrenia en personas mayores de 45, decimos esquizofrenia de inicio tardío. En personas mayores de 45 años. Los pacientes con esquizofrenia tienen mayor tasa de mortalidad por accidentes
y causas naturales para la población general. F20 es el código CIE-10 para esquizofrenia. Hasta un 15% pueden tener muertes por suicidio. El suicidio es más frecuente. Cuando nosotros hablamos de suicidio, decimos que todas las personas que se suicidan tienen una enfermedad psiquiátrica, algún trastorno mental. Toda la persona, no existe el que se suicidó porque su novia le dejó. No, eso no hay. Se suicidó porque él tenía un trastorno de personalidad y no supo solucionar y no supo confrontar con ese rompimiento amoroso que le llevó al suicidio. Pero la causa era el trastorno de personalidad que tenía. O tenía depresión, o tenía bipolaridad, o tenía un problema bulimia nerviosa, o tenía un problema de esquizofrenia, no importa. Toda la persona que se suicida tiene una enfermedad mental. Tal vez no se llegó a hacer el diagnóstico, ¿sí? Una persona que se suicida y que los amigos vienen y cuentan que él siempre fumaba marihuana, pues bien, se suicidó porque tenía un trastorno de adicción a la marihuana, que conlleva el suicidio también. Entonces, siempre la persona que se suicida algo tiene, algún trastorno mental tiene, o abuso de alcohol, o abuso de sustancias, o depresión, o bipolaridad, ansiedad, cualquier problema. Ustedes si un día van al hospital psiquiátrico, van a ver que allá la gran mayoría de los pacientes internados en un hospital psiquiátrico fuman cigarrillos y toman mucho tereré. No sé qué los pacientes psiquiátricos de Brasil han de tomar agua porque no toman tereré, pero fuman demasiado. ¿Por qué? El cigarrillo calma un poco la ansiedad del paciente y supuestamente disminuye un poco algunos síntomas psicóticos, y eso se cree que por ese motivo ellos tienden a fumar más. Casi 75% de las personas internadas con esquizofrenia en un hospital psiquiátrico fuman cigarrillo. Está afectado en zonas cerebrales en la esquizofrenia, como el sistema límbico, corteza frontal, cerebelo y ganglios de la base. La corteza frontal, nosotros vimos la clase la vez pasada de psicomotricidad y todo, y hablamos que la corteza frontal es una región cerebral que filtra parte de nuestro comportamiento. Por ejemplo, yo estoy comiendo una banana y voy a tirar eso en la calle o en el piso de la casa, pero mi corteza cerebral, la parte no, eso no se puede hacer, tiren la basura. Entonces, el paciente con esquizofrenia, ustedes van a ver que él puede comer ahí y tira la basura, no tiene este control. O puede hacer orinar en el patio del hospital, van a ver paciente orinando en el patio del hospital sin preocuparse si alguien le está viendo. Nuestra corteza frontal es la zona que regula comportamiento. Entonces, el esquizofrénico a veces agarra y puede tomar algo de la mano de otra persona, tipo decirme, dame acá, yo quiero eso, papá, y agarra un cigarrillo del otro sin pedirle permiso, porque él no tiene eso de, no, el cigarrillo es de él y no es mío. Entonces yo tengo que pedirle o no consumo porque él pierde ese filtro. Por eso hace muchos cambios de conducta. Después de un determinado tiempo,
a través de las medicaciones que fueron se desarrollando, los cientistas llegaron a la conclusión de hipótesis de cómo y por qué aparecen esos cambios de comportamiento y esas alucinaciones. Y llegaron a las teorías, y una de ellas es la dopaminérgica, la que tiene mayor fuerza, que una hiperactividad de la dopamina, esos neurotransmisores están aumentados, actúan sobre receptores dopaminérgicos de dos, ¿verdad? Y que son las sustancias químicas que están involucradas en esos síntomas psicóticos. Se dieron cuenta que fármacos que reducen el nivel de dopamina mejoran síntomas psicóticos, y se dieron cuenta que fármacos que aumentan la actividad dopaminérgica producen efectos psicóticos. Entonces, si ingerís, eso no hay controversia sobre eso, está bien definido, bien claro. Sustancias químicas que aumentan el nivel de dopamina, boom, te dan síntomas psicóticos, igual que la esquizofrenia. Entonces, el riesgo de padecer una esquizofrenia después de consumir sustancias es muy grande. Sobre todo fármacos que aumentan los niveles de dopamina. También se encontró una disminución del ácido homovanílico, que es un metabolito de la dopamina, disminuido, nivel aumentado, perdón, nivel más aumentado en los pacientes con esquizofrenia o que murieron de esquizofrenia. Entonces, se vieron que tenían mayores niveles de ese metabolito, y para decir que para reforzar la teoría de la dopamina. También hay teorías sobre la serotonina. ¿Por qué fármacos que actúan sobre los receptores de serotonina mejoran mucho los síntomas psicóticos? Un poquito hablando de prevalencia. La prevalencia general de la esquizofrenia es de 1% en la población general. Pero para que usted vea cómo la genética es importante en esta enfermedad. Si vos tenés un hermano con esquizofrenia, entonces tenés 8% de prevalencia de tener esquizofrenia. Aumentando tus posibilidades. Si tu papá o tu mamá tiene esquizofrenia, eso aumenta a 12%. Si vos tenés un hermano gemelo, pero gemelo disigótico, y gêmeos diferentes, a chance de você padecer de esquizofrenia é 12%. Se você tem um irmão com esquizofrenia e ele é gêmeo com você, você tem grande chance de esquizofrenia também. Si por ahí tuviste la mala suerte de que tu papá y tu mamá tenían esquizofrenia y se conocieron en el hospital psiquiátrico y ahí te lo generaron, 40% de posibilidad de que salga un hijo con esquizofrenia. Por ahí tu papá y tu mamá estaban internados en el hospital psiquiátrico, se conocieron ahí, y puede pasar. Pasa porque nosotros ya tuvimos casos de relaciones sexuales dentro del hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico tiene más de 250 pacientes. Si tenés un hermano gemelo monocigótico con esquizofrenia, las posibilidades de que usted tenga esquizofrenia sube a 47%. Bastante, ¿verdad? Oh, una clase tan importante y 37 personas nomás están en la clase.
factores genéticos, parto con hipoxia, mayor edad paterna, complicaciones en el embarazo. Se fueron describiendo estas posibles causas que podrían estar presentes, ¿verdad? Y para aquellos pacientes que padecen esquizofrenia. Bueno, y vamos a ver los criterios de diagnóstico. También no es porque una persona escucha algún ruido que ya es esquizofrenia, ¿sí? Tiene que reunir los criterios de diagnóstico. Nunca se olviden de los criterios de diagnóstico. 2 o más de los síntomas siguientes. Cada uno de ellos presente durante una parte significativa del tiempo durante un periodo de un mes. Al menos uno de los síntomas ha de ser el 1, el 2 y el 3. Sí o sí tiene que tener o el 1, el 2 o el 3. El 1 es delirio, pensamiento delirante, idea paranoide, idea persecutoria, ideas delirantes místicas, que alguien entró en mi cuerpo, que estoy poseído por un demonio, que me persiguen, que me controlan, algún pensamiento delirante. Número 2, alucinaciones, escuchar voces, visiones, ver cosas, o otros, táctiles o gustativo olfatorio. Claro que las más frecuentes, auditiva y después visuales. Discurso desorganizado. Aquella persona que tiene un discurso desorganizado. Te está hablando, pero no entendés de qué está hablando. Vos empiezas a hablar con el paciente y no sabes de qué contenido le está hablando. Habla de una cosa, de otro, y no sé, te habla, pero no, sabe, no tiene un contexto en la conversación. Comportamiento desorganizado. ¿Qué es comportamiento? Y cómo se comporta, no se baña, se encierra en su pieza porque creen que le van a matar, intenta agredir a alguien, sale corriendo desnudo por la calle, se viste desorganizadamente, comportamiento desorganizado o catatónico. Y después el 5 síntomas negativos. Abulia, expresión emotiva disminuida. Por ejemplo, yo atendí una paciente que está con un delirio erotomaníaco de Clerenbaum. ¿Quién que se risca en amarelo? Que o Martins fez. Aparece o nome de quem fez o risco para mim. Fue sin querer, doctor, no sé cómo hice. Yo tengo una paciente que llegó de España hace un tiempo y ella cree que ella desarrolló en su cabeza que alguien está enamorada de ella, que una persona que ella conoció por internet está enamorada de ella y esa persona le manda mensajes amorosos. Esa persona empezó a decir que se iba a casar con ella y todo lo demás. Pero después ella dice que esa persona empezó a controlarla, decir que le está mirando, que sabe lo que él está haciendo y ella cree que le vigila por alguna luz, alguna cámara, alguna cosa, o por la internet, por el WhatsApp, por señal Wi-Fi. Pero ella dice, él sabe justito lo que yo estoy haciendo.
Y él me dijo que yo no puedo dejar de ser su novia. Es una señora de 55 años. Y le dice que ella no puede dejar porque él le controla y él dice que va a hacer mal a su familia si es que ella deja de hablar con él. Y no existe esa persona, es solamente fruto de su imaginación, pero para ella existe. Entonces ella tiene solamente un delirio paranoide y asociado de erotomaníaco, que es tipo que está enamorada, que alguien está muy enamorado de él. Y supuestamente un americano con plata y eso. Delirio erotomaníaco o de Clerenbaum. Después no reúne los otros criterios. Ella está bien, ella está feliz, ella no tiene síntomas maníacos, no tiene síntomas depresivos, ella no tiene la desorganización. Entonces, el diagnóstico de ella era trastorno delirante persistente, no esquizofrenia, trastorno delirante persistente. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento de uno o más ámbitos principales como trabajo, relaciones interpersonales o cuidado personal está muy debajo de los alcanzados antes del inicio. ¿Qué significa eso? Que el paciente ha cambiado o en el trabajo, o en la relación con las personas, o en el aseo y cuidado personal, que ha cambiado de antes para ahora. Antes él no era así y ahora es así. Entonces, criterio. Y aquí los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Se ha descartado otros trastornos, hay que descartar otros trastornos y hay que descartar uso de sustancias. Nosotros siempre tenemos que descartar que los síntomas que esté teniendo ahora sean por uso de sustancias. Si yo tengo un paciente que consume alguna sustancia, por ejemplo, marihuana, cocaína, y viene con algún síntoma o de depresión o de ansiedad o de manía o alucinaciones o cambio, nosotros tenemos que siempre tratar de que el paciente deje eso, la sustancia, para poder hacer un diagnóstico. Porque si no, la sustancia nos complica para que podamos hacer el diagnóstico, porque da muchos síntomas parecidos. Vamos a ver los síntomas negativos después. Estos síntomas negativos es muy común en pacientes que consumen marihuana por 2, 3 años de forma continua. Hoy mismo, dos alumnas que estaban conmigo en la práctica vieron eso con un joven, tiene 17 años y consume marihuana desde los 9 años de edad. Entonces, él tiene un consumo de marihuana ahí de 7 años y consume todos los días. Y al preguntar al paciente qué él quiere hacer, el paciente no estudia, no trabaja. Y al preguntar qué quieres hacer de tu vida, no sé. La verdad que no sé, doctor. Estoy bien así. Eso nosotros llamamos síndrome amotivacional. Síndrome amotivacional. No tiene esas ganas de voy a trabajar, voy a formar una familia, quiero viajar, quiero pasear, quiero comprarme para mi auto, quiero comprarme para mi casa, quiero hacer una facultad, quiero ser alguien. No tiene esta motivación. Solo estar ahí, tranquilo, relax total, na paz, na boa. Y el paciente con esquizofrenia es
igualito. El paciente con esquizofrenia, vos le pregunto, ¿qué quieres hacer? No, tranquilo, doctor. ¿Qué haces del día? Y tomo tereré en casa y fumo cigarrillo. Ayuda a hacer las tareas de la casa y eso. No, barro más el patio y después tomo tereré y fumo cigarrillo. Entonces, muy parecido con los síntomas de una persona que consume marihuana a larga vez. Tenemos subtipos de esquizofrenia. Simples. Tenemos esquizofrenia paranoide, aquella que está compuesta principalmente por delirios paranoides de persecución, me persigue, me vigila, me controla por cámara, por radio, por televisión, saben lo que yo estoy haciendo, me están vigilando todo el tiempo. Y la peor de todas, la que tiene el peor pronóstico, es la esquizofrenia herbefrénica, donde hay un rebajamiento intelectual, disminuye el nivel intelectual de la persona, entra en modo demencia, un afastamiento social, generalmente esos que viven por la calle con un mendigo todo sucio, son esquizofrenia herbefrénica, lleno de riscos inmotivados y conductas bizarras, conductas extrañas, conductas muy extrañas. Afastamiento. Bueno, perdón. Está en portugués eso, ¿sí? Clasifica cuadros que no tengan así. Y rebajamiento intelectual, afastamiento social, que sería que no tienen relación interpersonal con otras personas, así. Por eso te digo que viven tal vez en la calle. Aislamiento social, se aleja de los demás y no tiene esta convivencia, no se preocupa con pareja, no se preocupa con relaciones sexuales, no se preocupa por casar, tener hijos, no se preocupa con nada, no importa si tiene, ni te comenta esas cosas de quiero una novia, quiero casarme, quiero tener hijos, nada, un afastamiento social, un aislamiento social grande. Después la catatónica, donde hay una regresión motora con estupor, mutismo, conductas bizarras, flexibilidad seria, que es un paciente que está en una cama acostado, sin moverse, y vos le agarras y le alza la mano y él queda con la mano alzada así de 1 hora y no baja. Flexibilidad seria. Esto es una esquizofrenia catatónica. Indiferenciada o depresión post-esquizofrenia, esquizofrenia residual, cuando hay muchos años ya y quedan con muchos síntomas negativos que vamos a ver, esquizofrenia simples y bipolares no especificadas cuando no saben qué es. Síntomas positivos y síntomas negativos. Los delirios, las ideas delirantes, místicas. Doctor, Dios me dio el don de la sabiduría. Dios vino y habló conmigo y me habla y dice que yo soy el ángel, que yo tengo que salvar las personas. Ideas paranoides. Doctor, el diablo entró en mi cuerpo, el diablo entró me habla. Ideas místicas, delirios místicos. Entonces los delirios, las alucinaciones, el pensamiento incoherente, la agitación, que algunos pueden estar muy agitados, y el afecto incongruente, serían los positivos. Los negativos serían la deficiencia intelectual, disminución de la capacidad intelectual, una pobreza de conversación, un embotamiento afectivo, no ves emoción en el paciente, la falta de motivación, la anedonia, igual que la depresión, el aislamiento social. Son los síntomas negativos. Aparte de los criterios de diagnóstico, tenemos características que apoyan nuestro diagnóstico. No son criterios propiamente dicho,
pero son características que apoyan el diagnóstico. Un afecto inapropiado, por ejemplo, se ríe solo sin que le conten un chiste. Un ánimo disfórico que puede tomarse de depresión o ansiedad o enfadado. Una alteración del patrón de sueño es muy común. Actividad nocturna y sueño diurno. Lo mismo pasa con un paciente que consume mucha marihuana, cambia el patrón de sueño. Falta del interés por comer o rechazo por la comida. Despersonalización, desrealización, preocupaciones somáticas que pueden aparecer irracional y aparecer después como carácter delirante. Es común la ansiedad y las fobias también. Los déficits cognitivos están muy relacionados con el déficit laboral y vocacional. Entonces, difícil que una persona que tenga esquizofrenia consiga desarrollar una actividad que requiera una capacidad intelectual. Es muy difícil que un médico que después de que sea médico se diagnostique con esquizofrenia consigas trabajar como médico, ¿verdad? Es difícil que un abogado siga siendo abogado después de un diagnóstico de esquizofrenia. Tal vez va a trabajar con cosas que requieran menos actividad intelectual. Puede ser que trabaje, pero no con cosas que envuelvan una capacidad intelectual, atentiva, muy frecuente. Déficit de la capacidad para inferir las intenciones de las otras personas. El paciente con esquizofrenia tiene una dificultad para presentir las intenciones de otra persona. Por ejemplo, una persona viene para joderte, para pasarte la pierna, una persona normal va a pillar es que él tiene segundas intenciones. El paciente con esquizofrenia no. Incluso es muy frecuente que el paciente con esquizofrenia sea robado, engañado por otras personas de la sociedad que no tienen esquizofrenia. Es muy común, por ejemplo, que un paciente con esquizofrenia tenga 10,000 guaraníes y puede decir, vamos a cambiar por una de 5 y le das una de 5 y te da una de 10. Es muy común gente queriendo aprovecharse de pacientes con esquizofrenia, tanto para la parte sexual, económica. Yo tuve un paciente con esquizofrenia en Asunción, que él era rico el paciente. Él era de una familia bien rica, bien pudiente. El papá de él tenía una fábrica de macarrones, de fideos, y el papá falleció y dejó una herencia bien grande para 3, 4 hijos por ahí. Y el hijo con esquizofrenia tenía su capital que le tocó de herencia. Pero la mamá de este también tenía Alzheimer. Y él tenía esquizofrenia. Pero podría muy bien quedarse en casa tomando su medicación normalmente. Pero él tenía un hermano, que el hermano quedó como tutor legal del paciente. Entonces, tutor legal significa que él podía administrar todos los bienes del paciente y de la mamá también, porque quedó como tutor legal de la madre y del hijo, del hermano con esquizofrenia. Y me contrató un día para atender su hermano. Me contrató para atender su hermano y yo me fui a atender, le fui a consultar y le atendí. Tenía una esquizofrenia bastante grave. No puede vivir solo, tiene que vivir con alguien que le dé la medicación y todo. Y yo le dije esto al señor, ¿verdad? Que él podría estar en casa con alguien que le dé la medicación
todos los días y va a estar en casa. Y cuanto más actividades tenga, sería mejor. Pero no, el hermano quería que yo le dé un papel escrito, un certificado de que su hermano es peligroso y que necesitaba internación de por vida. Y yo no le hice, yo dije que no, que yo no hago estas cosas y que esto era muy feo que la haga con su hermano. Y ahí se enojó conmigo y yo cobré mi consulta y me fui. Seguramente quería, encontró otro que le haga y le puso en un hogar muy feo. Acá tenemos una tabla que van a decir si tiene un buen pronóstico o un mal pronóstico. La enfermedad propiamente dicha. Si la enfermedad empezó de forma aguda, boom, hace 2 o 3 meses empezó con ideas delirantes y comportamiento desorganizado, el pronóstico es mejor. Si empezó de forma bien lenta, si los familiares dicen, doctor, él empezó a cambiar hace 2 años y ahora está cambiando cada vez más, eso significa que es de inicio insidioso, el pronóstico es peor. Si tuvo factores precipitantes, como un factor estresante, la muerte de alguien, un accidente, un uso de drogas, el pronóstico en sí es un poco mejor. Y si no hubo factor precipitante, empezó de la nada solito, es peor. Si el inicio de la enfermedad es mayor a 30 años, el pronóstico es mejor. Si el inicio es más joven, el pronóstico es peor. ¿Por qué? Porque va a tener muchos años de esquizofrenia. Si él tuvo una vida social antes y estuvo casado, el pronóstico es mejor. Si es un soltero, divorciado, viudo, el pronóstico es peor. ¿Por qué? Porque si es casado, tal vez tenga alguien que le ayude, que le ayude a tratar. Y significa que él tuvo una vida social previa. Acá en el hospital de Franco hay una paciente con esquizofrenia que perambula por el hospital. Esta paciente, ella quiero ver si ella agarró y tuvo esquizofrenia. Ella tuvo esquizofrenia y ella, el marido de ella, supuestamente, me hablaron, no sé si es cierto, que él era un médico, incluso fue profesor de la UTE, y que le abandonó, y ella perambula por el hospital hoy, ¿verdad? Por ahí. Estoy buscando un video acá que quiero poner después para usted. Yo hice un video de una paciente y voy a ver si encuentro acá. Voy a ver si consigo mostrar a ustedes. Voy a buscar mi galería un ratito.
Yo hice un video de una paciente. Aquí. Voy a compartir. Entonces, volviendo, después cuando descargue el video voy a ver si consigo mostrarles. Si tuvo una adaptación sociolaboral previa, es bueno. Si tuvo síntomas afectivos como depresión, es mejor. Si tuvo síntomas como embotado, es peor. Si hay familiar con trastorno afectivo, es mejor, pero si hay familiar con esquizofrenia, es peor. Si hay un apoyo social, es mejor. Si no hay apoyo, es peor. Si tiene muchas recaídas, es peor. Si los síntomas positivos son más frecuentes, es mejor do que cuando los síntomas negativos son más frecuentes. Y la respuesta al tratamiento también, si tiene una respuesta buena al tratamiento, el pronóstico es mejor. Las alucinaciones son alteraciones de la sensopercepción, que yo ya les dije que las más comunes son las auditivas. Y muchas veces pueden ser una voz, dos voces, tres voces, voces que hablan entre ellas, o puede ser voces de comando. Y ahí lo que es preocupante, cuando hay voz de comando y las voces le dicen algo. Yo tengo una paciente, no es más mi paciente, fue mi paciente en el hospital psiquiátrico, que ella tuvo ideas delirantes y alucinaciones auditivas de tipo mística, donde la voz, supuestamente de Dios, decía que ella tenía que sacrificar sus dos hijas para que sus hijas sean salvas del espíritu maligno que entró en sus hijas. Y ella mató sus dos hijas, nenitas chiquititas. Después estuvo internado en el hospital psiquiátrico, porque escuchó voces que le digan que mata. Entonces, hay muchas conductas preocupantes. Pensamiento. Yo después voy a tratar de mostrar el video a ustedes, a ver si consigo poner ahí para reproducir. No sé cómo se hace. ¿Alguien sabe cómo poner el video para reproducir, para que todos podamos ver? Así yo envío el video a esa persona y le pongo. O después yo intento. El pensamiento puede ser pensamiento delirante. Y esos dibujos, por ejemplo, una persona con esquizofrenia dibujó. Mira que no tiene sentido ninguno. Supuestamente era para dibujar lo que estaba pensando. Y así salió el dibujo. Pero los pensamientos delirantes pueden ser muchas ideas delirantes. Y la forma con que el paciente habla y cómo está el pensamiento puede ser incoherente, puede ser asociaciones, circunstancial, tangencial, habla de una cosa después de otra. Voy a ver si logro poner en mi contacto. No quiero salir de la clase, después voy a tratar de buscar. Entonces, el pensamiento de un paciente con esquizofrenia es muchas veces incoherente, no se entiende lo que está pensando. Le pregunto una cosa, él te contesta otra, o no te contesta, se pone mudo, no quiere hablar contigo. Puede presentar neologismos, dar palabras nuevas que él inventa en su cabeza. Ideas místicas, ideas de la más diferente posible puede ser.
Tengo un paciente ahora que dice que escucha las voces del diablo que hablan para él, demonios hablan con él. Y yo le pregunto el por qué. No vi todavía. Eram simbolismos satânicos, diz pastor amigo de casal morto. É aquele rapaz que matou o pai e a mãe, que o pai era médico, né? Urologista. Sim. Eu não posso te dizer que era uma esquizofrenia, mas que sim, foi um quadro psicótico. Não tem nada a ver com satanismo, não tem nada a ver com isso. Não existe. Em psiquiatria não existe. Se uma pessoa diz que viu coisas, ela tem esquizofrenia ou está psicótica. Não existe esse negócio de diabo que entra em ninguém. Em psiquiatria, essas coisas não existem. Para nós, não existem. Então, ele entrou num quadro delirante, possivelmente uma esquizofrenia ou um quadro psicótico. Pelo visto, o pai, urologista, estava só preocupado com... Porque uma pessoa não entra num quadro delirante assim, do dia para a noite, sem que ninguém da casa perceba algum câmbio de comportamento. É muito raro que entrou num quadro psicótico hoje, marcou todas as paredes de sua casa e à noite matou seu papai e sua mamãe. Generalmente ela melhor. Por lo menos e mata o vizinho com 30 facadas. O ser humano solo puede matar a otra persona por defensa propia. ¿Sí? Ese es nuestro instinto. Matar a alguien para defendernos, ¿sí? O para comer, por ejemplo. Podría ser una justificativa. Otra justificativa para la muerte no hay en el ser humano. Entonces, si alguien mató a una otra persona o tiene un problema de mental grave, una esquizofrenia o uso de drogas o es un psicópata, ¿sí? La vez pasada, no sé si ya vieron la serie de Elisa Salud. No sé si vieron. Qué picoteos el japonesito es. El video el nombre. Y como es la serie Elisa, creo que la serie es de Netflix, ¿verdad? Ella mató a su marido y le cortó en pedazos y le cortó en pedazos y tiró partes del... La serie esta en algún momento parecía querer defender la conducta de ella y en algún momento hablar sobre que no tenía, hablar que, pero en ningún momento la serie habló que ella tiene un trastorno mental. No hablaron eso. En la serie tampoco habló un psiquiatra con un laudo psiquiátrico. Ni una persona mata a su marido y corta en pedacitos sin que esté un problema mental. No existe eso. Tal vez en una explosión de una emoción muy grande, puede dispararle a alguien ahí o dar una cuchillazo en alguien si le agarraste, por ejemplo, con otro. Pero no matar y cortar en pedazos. La persona que hace eso es una persona que tiene algún trastorno mental. Lo único correcto de esa serie, que fue el error que ocurrió ahí, fue que él decía que ella tenía que internarse en un hospital psiquiátrico y el error fue eso, de no haber internado. Tal vez si él hubiera internado, él estaría vivo hasta hoy.
ella tiene serios problemas mentales y posiblemente una psicopatía. Porque otro aspecto de la serie que yo vi, que en la última parte de la serie, cuando va a terminar, le preguntan a ella si ella quiere decir algunas palabras. Y yo quedé en la hora pensando, ella no se va a arrepentir. Y ella en ningún momento dijo, estoy arrepentida de lo que hice. Ella está arrepentida por no poder ver a su hija, pero no arrepentida de haber matado. Ella no refirió eso. Y es lo primero que una persona va a arrepentirse, ¿verdad? Esos son los rasgos psicopáticos que vamos a ver en trastorno de la personalidad. Alucinaciones. You have my attention. Were you wrong? Hay varias series. Hay una película de Leonardo DiCaprio, La Isla Misteriosa, donde trata de una isla con un hospital psiquiátrico y él es un paciente psiquiátrico. Después hay una película también que habla de una Se enloquecer no se apaixone, que es un hospital psiquiátrico lindo, así, dentro de un hospital, y hay una chica con trastorno de personalidad, hay un muchacho con esquizofrenia, y el muchacho principal ahí de la película tiene depresión. Interesante película. A veces hay alucinaciones kinestésicas que ya hablamos. Impulsividad y violencia. Es muy difícil que el paciente con esquizofrenia, así que vos te vas y ver en el hospital sea agresivo, no es. Pueden presentar agitación y agresividad, pero cuando no están tratadas, tipo en el surto del momento, sin tratamiento, también pueden tener menor sensibilidad social, que yo les hablé, la sensibilidad social, hacer pipí ahí, o tirar una basura allá, comer una banana y tirar la casca ahí. Esa menor sensibilidad social, él no tiene el sentido del por qué voy a cuidar, por qué voy a... Hola. Alguém está com o áudio ligado, não estou escutando, mas escuto barulho. Alguém está com o áudio ligado. Entonces, esa sensibilidad social está disminuida del paciente con esquizofrenia. Toman cigarrillo de otra persona sin pedirle, arroja basura en el suelo. No se bañan. ¿Por qué? Porque él no tiene esa necesidad de bañarse. Él no siente la necesidad de bañarse. Una vez atendí a una paciente con esquizofrenia que tenía el cabello, era ese cabello bien, en portugués, encaracolado, bien caracolado, bien pegajoso. Y ella no se lavaba y ese cabello agarró y tenía mucha suciedad y se llenó de larva en el pelo. ¿Sabe que les bicho? Crespo, cabello crespo. Un cabello crespo. Y esa paciente con esquizofrenia no se lavaba la cabeza años. Y la suciedad que se acumuló ahí hizo con que moscas pongan huevos y hizo las larvas. Y las larvas estaban comiendo el cuero cabelludo. Y la paciente no sentía la necesidad de lavarse y quitarse eso. Decía que le picaba, pero no se iba a lavar.
Tuve paciente con esquizofrenia que tenía los pies negros de tanto pique de pie que tenía. Pero no era un pique, era negro, el pie negro de miles y millares de pulgas que tenía en su pie. Y ella caminaba descalzo por ahí. El comportamiento violento es frecuentemente en esquizofrénicos varones jóvenes, no tratados o mal complemento terapéutico, o con abuso de algunas sustancias. Entonces, el comportamiento violento son raros, generalmente en aquellos más jóvenes que no están tratados o que tienen abuso de sustancias. Las agresiones espontáneas e inesperadas son poco comunes. Es más fácil que alguien le haga mal a un esquizofrénico do que él te haga mal a ti. Mira, sí. Esto, por ejemplo, una esquizofrenia herbefrénica. Claro, le agarras, le das baño, le aseas, le limpia. Pero si no le haces un tratamiento, dentro de un año él está así otra vez. Debe señalar que la gran mayoría de las personas con esquizofrenia no son agresivas y sí víctimas frecuentes de los individuos de la población general. Es más fácil que una persona que no tenga esquizofrenia venga a cometer un crimen, por ejemplo, matarte o robarte, do que un paciente con esquizofrenia. No, a ese punto un depresivo mayor no va a llegar. Va a tener un aspecto descuidado, desalineado, pero a este punto de esto estamos hablando de un año, su año. Pero eso solamente es el aspecto. Yo no voy a hacer el diagnóstico de esquizofrenia solo por el aspecto. Es hablando y viendo el comportamiento y los síntomas. Suicidio, de 15 a 20% se suicidan y el riesgo de 20% con intento y de 5 y 6 lo logran. Homicidios. Los datos indican que los pacientes no son más proclives de asesinar que un miembro de la población general. Cuando esto ocurre puede ser por razones imprescindibles o extrañas, basada en las alucinaciones y ideas delirantes. Yo tengo un primo de mi papá. Él estaba teniendo delirios persecutorios en casa. Es un agricultor, yo no conozco, primo de mi papá, muy lejano. Entonces, él estaba los últimos días hablando que alguien estaba viniendo de noche a rondear la casa. Y él hacía días que estaba hablando eso, que alguien estaba viniendo por la noche a rondear la casa, que posiblemente tenía ladrones cerca y todo eso. Pero los familiares, él solo tenía un hijo y su señora. Y ellos no dieron importancia para esto, para llevarle a consultar ni nada. Y yo no sé cuánto tiempo eso quedó, pero en una determinada noche, él creyó que un bandido entró en su casa, él se fue en la pieza de su hijo y le disparó a su hijo en la cabeza, creyendo que su hijo era uno de alguien que entró en su casa. Después se internó en un hospital psiquiátrico. La evolución, la esquizofrenia no tiene cura. La evolución es con exacerbaciones y remisiones. Muy fácilmente abandonan el tratamiento y recaen y empeoran. Algunas veces mejoran bastante con el tratamiento y algunas veces no mejoran el 100%. Por más que le des mucho antipsicótico, electroshock y todo, no desaparecen los pensamientos delirantes o las alucinaciones.
A veces el paciente acaba que se acostumbra con las alucinaciones, entonces vive con ellas. Yo tengo una paciente que toma bastante medicación, pero las alucinaciones no salen de un todo. Y una vez le pregunté, ¿pero qué le dicen tus voces? Y ellas me retan, doctor, ellas me retan, me chingan. Y yo le dije, ¿y qué haces vos? Y yo le reto también. Entonces, vos vas a mirar y vas a mirar que la persona está retando a alguien, pero si le está retando a la voz, que le está retando también. La presencia aún no está lista, pero tengo que hacer la presencia después. No se preocupe. Hay un paciente con esquizofrenia, posiblemente, que anda ahí por Foz. Yo le he visto 2 veces en Avenida Paraná. Y él está hablando solo y gesticulando en el semáforo. Y habla cosas sin sentido. 40 o 50% tiene. No me cierro. No me cierro. Ya ven. Voy a pasar algo. Casi me encerró acá el guardia. Yo estoy en la facultad dentro de la sala de aula. Casi que le fechó la sala. Solo un 20 o 30 pueden llevar una vida relativamente normal. Miren que yo puse la palabra relativamente. También va a depender de la esquizofrenia, si es simple o si es befrénica. El befrénica no va a llevar vida normal jamás, pero depende del tipo de esquizofrenia. Cuando internar un paciente con esquizofrenia, ¿agarramos todos los esquizofrénicos y metemos en el hospital psiquiátrico? No, eso no es así. Antes se hacía, por eso se llamaba manicomios, pero después ya se entendió que esos pacientes tienen que estar en la sociedad, tienen que estar con sus familias, pero haciendo un buen tratamiento, buena medicación, consultas al día. Entonces, cuando yo interno un paciente con esquizofrenia, solo cuando yo necesito hacer un diagnóstico o para estabilizar un poco una medicación, o cuando hay ideación suicida y homicida. Estos criterios de hospitalización valen para prácticamente todos los pacientes psiquiátricos, depresión, bipolar, esquizofrenia. Cuando hay ideación suicida o homicida, y en caso de comportamiento groseramente desorganizado e inapropiado, que necesita una estabilización. Y para que yo pueda después hacer una terapia con la familia, para que entiendan que tienen que llevar a casa y cuidar. Es muy común que los familiares quieran deshacerse del paciente.
tanto gente que tiene plata como gente que no tiene plata. Intentan, incluso no dan la medicación para que el paciente se ponga mal y le llevan a internar en el hospital psiquiátrico. Y después no van a buscar al paciente. El paciente recibe alta y ellos no van a buscar. Sí, la desmanicomialización es eso, hacer con que el paciente esté inserto en la sociedad, en su casa, con su familia, tomando la medicación, incluso para casos, algunos casos, hay el famoso hospital día, donde el paciente va al hospital durante el día para hacer terapias ocupacionales y de noche vuelve a dormir en su casa y toma la medicación bien correcta. Acá en Paraguay no, un desastre. Yo no tengo qué hacer con esa paciente que está ahí en el hospital. Ya llamé a servicio social, no hay caso. No sé quién es su familiar, no hay quien pueda ayudarme con eso. Y la paciente perambula por el hospital. Tratamiento. Nosotros vamos a dar clases sobre medicación, ¿sí? El tratamiento base acá es antipsicóticos, típicos o atípicos. Vamos a dar la clase sobre antipsicóticos. Puede ser utilizado un calmante como benzodiazepina en algún momento de agresividad, puede. Puede usar medicación para dormir porque viste que tiene mucho problema de dormir, insomnio, entonces puede. El paciente puede tener conductas muy extrañas. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia puede escuchar una voz que dice, va, andate, vaya, y él sale caminando. Camina 100, 200 kilómetros. Entonces, la conducta y el comportamiento se van muchas veces por las alucinaciones que tiene. Acá tenemos algunos antipsicóticos, ¿verdad? Los efectos de sedación y los efectos extrapiramidales. En español decimos REP. Entonces, acá tenemos algunos, ¿verdad? Que utilizamos que dan sueño, por ejemplo. Ya damos antipsicótico en aquellos que no duermen bien. Después vamos a hablar de tratamiento para antipsicóticos. Y vamos a ver que en la terapia electroconvulsiva es muy eficaz también. Bueno, tengo que ver. Déjame ver. Si puedo poner el video de la paciente.